Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy domingo 2 de julio, grabado con el móvil sin editar, y vamos a empezar evidentemente con el último sondeo publicado por parte de Cat3 Narciso Michavila esta misma mañana. Sorpresa en las gaunas, gol en la condomina. En el minuto 95 le da al Partido Popular unos 150-153 diputados. Después el Partido Socialista, que sacaría entre 106 y 110, no perdería nada respecto a las elecciones del 10 de noviembre de 2019, que tuvo 120, como todo el mundo bien recordará. Después sumar entre 30 y 34 escaños, y Vox, que caería hasta los 26 y 30. Vamos, yo creo que ya dentro de un par de semanas que Narciso Michavila ponga a Vox dentro del grupo mixto, con 10 diputados, porque si lo va a seguir bajando, realmente es un cachondeo, porque por supuesto, para que estos datos fuesen ciertos, no sé, 2 de cada 4 votantes de Vox en las elecciones del 10 de noviembre tendrían que votar al Partido Popular, pero no es que sea un PP, no, el Partido Popular de Feijóo, al amigo de los narcos. Se quería echar a la Guardia Civil de Galicia, comprando todos los mantras progres del BNG, con leyes de persecución lingüística más radicales que las que hay en Cataluña, queriendo imponer 60.000 euros de multa para quien no quisiese pincharse, el precursor del pasaporte discriminatorio para entrar en la hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que lo de Cat3 y Narciso Michavila ya sinceramente no me sorprende. Es cierto que hay gente que lo está comparando con la campaña, por ejemplo, ¿no?, que tuvimos, lo dicho, en la repetición electoral en 2019, que es verdad que unas 3 semanas antes de las elecciones a Vox le daban unos 30 diputados, finalmente tuvo 52, pero yo de verdad no haría tampoco esa comparación, porque es cierto que esa campaña fue bastante especial, ¿no?, con todo el tema de la subación de Franco, los disturbios en Cataluña por la sentencia del Procés, la primera vez que iba Santiago Abascal a un debate y demás, y por tanto no creo que hubiese una clara manipulación demoscópica. Simplemente pues me creo perfectamente que 3 semanas antes de las elecciones Vox tuviese unos 30 diputados y gracias a las circunstancias positivas de campaña se creciese hasta 52 sin ningún problema. Aquí no estamos en esa situación, aquí evidentemente estamos ante una clara manipulación demoscópica con dos objetivos muy claros. En primer lugar, desincentivar el voto a Vox. Fijaos todo lo que va a caer, se va a hundir, el partido no tiene futuro, no merece la pena votarles, y evidentemente también, por supuesto, orientar y dirigir el voto hacia el Partido Popular. Está muy cerca de la mayoría absoluta, agrupa el voto en el PP, etcétera, etcétera. Por cierto, hablando de agrupar el voto y el voto útil, ya sabéis que en el último preguntas y respuestas que tuvimos hace unas 3 semanas más o menos, que me pedisteis que explicase o que explicara cómo funciona la ley DOL de las circunscripciones provinciales y demás, y aquí ya demostramos que en provincias pequeñas, como por ejemplo la mía, que da 4 diputados, querer agrupar el voto en el primero, lo único que va a provocar es darle un segundo diputado al PSOE. O sea, esto de estos cantos de sirena de agrupar el voto y demás que quiere hacer el Partido Popular, lo único que va a provocar es perjudicar a tu teórico socio y beneficiar al segundo, que sería el PSOE, para que pueda sumar un gobierno Frankenstein como hizo en 2019. Lo digo porque el Partido Popular, por supuesto, va a fundamentar toda su campaña en el voto útil, agrupar el voto y demás, y esto lo único que va a provocar, por supuesto, es beneficiar electoralmente al PSOE, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer de aquí al 23 de julio, por supuesto, aparte de militar en el patriotismo, de explicar la agenda España, el programa España Decide, es seguir haciendo la pedagogía, que luego puede que los millones de champiñones y borregos que nos rodean les da igual, por supuesto, pero al menos hacer esa pedagogía de cómo el Partido Popular y el Partido Socialista son exactamente lo mismo, el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, y como un gobierno de Feijóo en minoría, en solitario, con el PNV o con otras fuerzas nacionalistas, independentistas, con otras fuerzas minoritarias, por supuesto, no va a tener ninguna diferencia al gobierno que hemos tenido ahora de Pedro Sánchez. Es que Partido Popular y Partido Socialista no tienen ninguna diferencia. Ambos han pactado con los independentistas cada vez que han tenido oportunidad. Ambos han acercado etarras a vascongados o incluso los han excarcelado. Ambos han subido los impuestos cada vez que han tenido oportunidad. Ambos han echado a la Guardia Civil de diferentes territorios. El PP de Cataluña lo intentó en Galicia Feijóo, el PSOE en Navarra a cambio de recibir los votos independentistas para poder pactar presupuestos y leyes. Ambos están a favor de las cuotas abusivas a los autónomos. Ambos están a favor de no tener soberanía energética, de salir del timo climático aprobada por todas las formaciones políticas, menos por parte de Vox, etcétera, etcétera. Partido Popular y Partido Socialista es exactamente lo mismo, y no puede ser que España siga en este ciclo sin fin de gobierna el PSOE, destroza todo, después vuelve el PP, retoca 3-4 números y lo hace de puta pena, por cierto, y 4 años después vuelve el PSOE a destrozar todo, y el ciclo sin fin que impide la prosperidad de nuestro país, porque para garantizar la prosperidad de nuestro país es necesario un cambio urgente de políticas y que los patriotas empiecen a gobernar. Y yo creo que lo hemos visto en esta legislatura, como nadie puede estar descontento, en este caso con el trabajo que ha hecho Vox, con todos sus recursos de inconstitucionalidad, declarando inconstitucionales los estados de alarma ilegales e inconstitucionales, recurriendo al pasaporte discriminatorio, toda la actividad legislativa, todas las propuestas legislativas en defensa del campo, la
industria, los jóvenes, la familia, la natalidad, la derogación de todas las leyes radicales socialistas, la ilegalización de todos los enemigos de España. El trabajo parlamentario que ha hecho Vox en esta legislatura de verdad es sobresaliente y nadie puede quejarse, y ninguna persona que votase a Vox en las últimas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 puede sentirse decepcionada por el trabajo que ha hecho el partido. El partido ha hecho un trabajo sobresaliente en el Congreso de los Diputados, en el Senado y también, por supuesto, en las diferentes cámaras autonómicas, en los gobiernos en los cuales se encuentra, por ejemplo, el de Castilla y León, o va a empezar a hacer en los diferentes gobiernos municipales. Y los españoles tienen que ser muy conscientes de que las elecciones generales de este domingo son las más importantes probablemente de toda la historia a nivel de elecciones generales, y lo mismo va a ocurrir con las elecciones al Parlamento Europeo del primer domingo de junio del año que viene, año 2024, porque como digo, nos enfrentamos a una situación muy compleja. Ya sabéis que esto no va de derechas e izquierdas, esto va de globalismo o patriotismo, agenda 2030 y en el caso de España, la agenda España de Vox con 3-4 problemas fundamentales. En primer lugar, el gravísimo problema de seguridad al cual se va a enfrentar España y también Europa, con todas estas políticas radicales del multiculturalismo, fronteras abiertas, que entre todo el mundo, que vemos las terribles consecuencias que está provocando en Francia, cómo están muchos barrios de Bruselas, cómo están muchos barrios de Londres, cómo están muchos barrios de Estocolmo y muchas otras ciudades, por ejemplo Malmö, que también se encuentra en Suecia, Copenhague, en Dinamarca, y como digo, el problema es muy grave, y está claro cuáles son las únicas formaciones políticas que tienen que triunfar en sus países de origen y también en las elecciones al Parlamento Europeo para cambiar las políticas migratorias de Europa. Y la gente tiene que empezar a votar con la cabeza, tiene que dejar el sentimentalismo barato y el bonismo progre a un lado, porque el buenismo y el sentimentalismo mata. Y no estamos para jugar a la ruleta, estamos para jugar a tener seguridad, porque sin seguridad no hay libertad, y es uno de los problemas más graves a los cuales nos vamos a enfrentar, porque estamos metiendo de forma masiva gente que culturalmente es incompatible con Occidente. Ya sé que en los colegios se les enseña a los niños, ay, es que todos somos iguales, se canta el Imagine de John Lennon, pero es que la vida real no son los mundos de Yuppie, la vida real no es el Imagine de John Lennon, la vida real son culturas ancladas en el siglo XV, culturas occidentales, civilizaciones fundamentadas en el cristianismo, civilizaciones fundamentadas en religiones radicales, machistas, que llaman a matar, y hay que decirlo así abiertamente, a matar al infiel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando y qué formaciones políticas quieren garantizar la seguridad y la prosperidad, y qué formaciones políticas solamente quieren acabar precisamente con lo nuestro, con nuestra identidad nacional, con nuestra identidad cultural y con nuestra seguridad también. Segundo lugar, un problema muy importante, el problema del empleo, y vemos los partidos que defienden la agenda 2030 para querer acabar con el campo, para querer acabar con la industria, para querer acabar realmente con los autónomos. Por eso les quieren expoliar, les quieren asfixiar, todas estas restricciones también a la movilidad, que también implica un montón de empleos. Si quieren acabar con los viajes en avión, por ejemplo, pues fijaos, toda la gente que se va a ir al paro, todas las compañías aéreas, etcétera, etcétera. Tema del empleo, hay que revertir las nefastas políticas de la agenda 2030 y, en definitiva, ser muy conscientes de verdad que en estas elecciones generales, y sobre todo también en las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene, o los partidos patriotas que defienden el sentido común toman la iniciativa, o Europa se va por el sumidero y probablemente no tengamos vuelta atrás. Sed conscientes que las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene son en 2024, las siguientes ya serían en 2029. Europa no puede llegar al 2019 gobernados por los de siempre. Europa necesita llegar al 2019 siendo gobernados por los patriotas del grupo ECR y el grupo ID. Por tanto, es hora de empezar a votar un poquito con la cabeza y no con el sentimentalismo barato. Es cierto que en España es más complicado por la gran cantidad de champiñonismo extremo, de redes clientelares y de mononeuronismo absoluto que hay, tanto en los votantes del Partido Popular como en los votantes del Partido Socialista, pero digamos, para los que no somos unos borregos, no somos unos champiñones, estamos despiertos y no permitimos que los partidos de siempre se rían en nuestra puta cara, pues es necesario, como digo, militar en el patriotismo para sacar los mejores resultados posibles. Por cierto, hablando también del Partido Popular, noticia que nos publicaba El Confidencial esta misma mañana, Feijóo una vez más manteniendo el compromiso de no querer gobernar con Vox tras el 23 de julio, por lo que ya he explicado muchas veces. Primero, porque Vox va a exigir cambiar las políticas. Segundo, porque Vox dentro de un gobierno demuestra que es un buen partido de gestión, que gestiona mejor que el Partido Popular, y eso perjudicaría electoralmente hablando el Partido Popular, porque ya sabéis que el Partido Popular, aparte del voto útil, todas estas milongas, también sobrevive diciendo, no, bueno, es que nosotros hemos gestionado, de puta pena, pero bueno, hemos gestionado muchas veces y Vox no ha gestionado nunca, no sé qué, no sé cuál, cuando es mentira, porque la gente de Vox viene del sector privado, así que ha gestionado pues cuestiones realmente muy importantes. No, esta gente que lleva viviendo del cuento toda su puta vida, que lo de pagar una nómina no sabe muy bien el esfuerzo que implica, ¿no?
Por lo tanto, como digo, el Partido Popular, una vez más, dejándolo bien claro, no quiero pactar con Vox y bueno, lo dicho, al final Feijóo pues intentará antes pactar con el PNV o irse con otras formaciones políticas y una vez más insistiendo en ese mensaje de querer una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Y la clave de todo, como siempre digo también, es ¿para qué? ¿Qué va a implicar un gobierno en solitario del Partido Popular? ¿Para qué queremos un gobierno en solitario del Partido Popular? ¿Para qué? ¿Para alimentar al Cogam del colectivo del abecedario? ¿Para alimentar a los indivagos? ¿Para alimentar los chiringuitos del género? Así es que no va a servir para nada, por favor. Es que es de verdad que los españoles tienen que despertar de una puñetera vez. Está ocurriendo en toda Europa. Tenemos a Giorgia Meloni gobernando en Italia. Tenemos desde hace décadas, o lustros mejor, vamos a decir lustros en vez de décadas, gobernando a Víctor Orbán en Hungría, ley y justicia en Polonia, tenemos a los verdaderos finlandeses, partido hermano de Vox con 7 ministerios en el gobierno de Finlandia, tenemos a los demócratas suecos en el gobierno de Suecia, tenemos a Chega en Portugal marcando los mejores porcentajes de voto de toda su historia, tenemos al Partido de la Libertad en Austria liderando todas las encuestas, tenemos en Alemania Alternativa por Alemania con por encima del 20% de los votos, segunda fuerza política, por favor, tenemos en Francia, bueno, es que Francia está al borde de una guerra civil étnica, como ya hemos comentado esta semana, pero bueno, tenemos en Francia que el problema de Francia es que Francia es un país perdido, sinceramente, ya no sé si tiene solución. Pero España todavía tiene solución. España todavía tiene solución. Pero para que España tenga solución es necesario que el sentido común y que el patriotismo tome el poder y por eso es clave sacar los mejores resultados posibles. El próximo domingo 23 de julio y por cierto, simplemente cerramos con una última cuestión de Pedro Sánchez. He leído hoy una entrevista en el periódico.com y ha dicho que lo que estamos viendo es un tráiler de una película tenebrosa, como sería un pacto PP-Vox, que no se va a dar, que Feijóo ya lo está descartando, tras las elecciones del 23 de julio. Y hombre, es bastante curioso, ¿no?, que Pedro Sánchez hable de que sería tenebroso, ¿no?, ese pacto, sí. El que ha pactado con Bildu, el que ha pactado con Esquerra, ¿no?, el que ha liberado a agresores, ¿no?, el del Tito Berni, el de Chapote, el del 30% de paro juvenil, el del Ministerio de la Verdad para censurar las redes sociales y las opiniones críticas con el gobierno, el del cambio de postura con el Sáhara, ¿qué le debe Marruecos al PSOE? ¿O qué le debe el PSOE a Marruecos? El de Arnaldo Otegi diciendo que hay que pactar con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese individuo dice que con Vox en un gobierno sería algo muy tenebroso y, por Dios, se van a perder muchos derechos. Que ya sabéis que esa va a ser la campaña del Partido Socialista, las mujeres y los del colectivo del abecedario, porque evidentemente, claro, si se pone a hablar de economía o de otras políticas, el PSOE es que no tiene nada que hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que implicaría con un Vox dentro del gobierno? Pues lo que estamos viendo en Castilla y León. Menos impuestos, menos gasto superfluo, más campo, más industria, más natalidad, más jóvenes, más ayudas, el dinero en manos de las familias, el dinero destinado a lo realmente importante, patea cultural, avalando la compra o el alquiler de primera vivienda para los jóvenes, que eso sí que son unas buenas políticas de vivienda y no la mierda de ley de vivienda de Pedro Sánchez fomentando la ocupación, etcétera, etcétera. En definitiva, las políticas del sentido común. Hay que votar masivamente a Vox el 23 de julio porque de verdad nos comemos ahora un gobierno de Feijóo. Bueno, nos comemos un gobierno Frankenstein y España está acabada. Pero nos comemos un gobierno de Feijóo en solitario, con el PNV, con el terror existo, como cojones irán esos partidos, y España también está acabada, al igual que si nos toca otro gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. La única alternativa para salvar a España, es que nos tenemos que ir casi a las barricadas, para salvar a España de la destrucción absoluta, que Vox tenga la mayor fuerza posible dentro de un futuro gobierno. Pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo vídeo de domingo 2 de julio, como siempre. Si os ha gustado, like, os podéis suscribir y dejar un comentario, y ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.